Muy buenos días, espero que hayas podido descansar en esta noche y empezamos el reto de un nuevo día y vamos a ir a la luz de las escrituras, la palabra de Dios, para ver lo que nos habla en esta serie que hemos comenzado, que ayer comenzamos acerca del perdón, y hoy vamos a tratar del perdón divino, del perdón de Dios, y por eso vamos a ir a una historia de la Biblia. Vamos a ir a esta historia tan fantástica en la que una mujer que había hecho cosas que obviamente eran desagradables delante de Dios, pero además también delante de la sociedad, y necesitaba el perdón con urgencia, ¿verdad que sí? Y vamos a ver lo que nos dice en la palabra de Dios, porque vemos a un fariseo, a un religioso del momento, que se muestra diferente a cómo Jesús actúa. Y vamos a ver la diferencia entre un religioso y Jesucristo. Y vamos a ver en Lucas capítulo 7, versículo 36. Y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, por cierto, ¿tú eres pecador? ¿Sabes que eres pecador? Te diría, te consideras pecador, pero la cuestión es, todos hemos pecado, la Biblia lo dice, y no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay nadie perfecto. Lo sabes, ¿verdad? Bueno, pues entonces ponte la situación de esta mujer como yo también tengo que hacer. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, como nosotros, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, del religioso, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos se le llamará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué bueno es esto! Vemos al religioso, o al que debería ser religioso, debería actuar conforme a Dios actúa. Y cuando vio a esta mujer, en vez de recibirla y ayudarla a salir de su pecado, ayudarla a restaurar su vida, la condenaba diciendo, esta mujer es pecadora, que no se acerque a mí, yo soy muy bueno, que se aleje. Pero vemos que Jesús hace todo lo contrario, la recibe tal y como ella es, tal y como ella está en su situación, pero también ve la actitud de ella de pedir perdón. Y aquí veo algo interesante. El fariseo, por un lado, hablaba cosas, pero no cumplía. Pero en la mujer vemos que no hablaba tanto, pero sí hacía. Y nosotros debemos de venir a Dios con un corazón sincero, de verdad reconociendo nuestro pecado, pidiéndole perdón a Dios, de una forma activa, es decir, de una forma real, no con palabras, con palabrería que se va con el viento, sino con una realidad en nuestro ser. Es decir, debemos de pedirle perdón a Dios y arrepentirnos por aquello que hemos hecho mal. Es decir, si antes mentía, ahora le pido perdón a Dios, decido no mentir más y a partir de ahora busco decir la verdad. Esa es la situación real. Hay alguna gente que dice no mientas, pero luego mienten ellos. Eso no es correcto. No podemos vivir de una forma religiosa sin cumplir lo que hablamos. Debemos de hacer lo que decimos. Y en este caso esta mujer mostró de distintas formas que estaba arrepentida y que de verdad
se acercaba a Jesús buscando el perdón y la restauración. ¿Y Jesús qué hizo? Y le dijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo algunos, le dijo tus pecados, todos los pecados. Amén. Y nosotros podemos venir a Dios con confianza. Y yo te invito a ti que me estás escuchando, no tengas temor de acercarte a Dios, pues Él es bueno. Y si nosotros venimos con una actitud real de arrepentimiento, de buscar una restauración en nuestras vidas y le pedimos perdón a Dios, Él es amplio en perdonar, como dice las Escrituras. Él nos va a perdonar. Solo tenemos que venir a Él con un corazón sincero y pedirle perdón. Y Él nos va a perdonar. Cierta ocasión me contaron, digamos que una anécdota, en la que un niño, un jovencito, se va al sacerdote, al cura en su pueblo, y va a confesarse. Entonces le dice al cura, dice, padre, me confieso de que me he fumado 2 cigarrillos de la que había en la mesita de mi padre. Entonces el cura le dice, mira, pues reza 3 Padres Nuestros y estás perdonado. Entonces el niño dice, bueno, y si en vez de 3 rezo 6, ¿me puedo fumar los otros 2 cigarrillos que le quedan en la mesita? Es curioso, ¿verdad? Pero eso nos pasa mucho a nosotros. Es decir, pedimos perdón, pero no nos arrepentimos. Yo pido perdón porque sé que lo que he hecho está mal. Y le pido perdón a Dios, pero tengo la intención de seguir haciéndolo mal. Entonces es un perdón un poco absurdo, ¿verdad que sí? Necesitamos arrepentimiento, es decir, decidir que de lo que pedimos perdón, no volver a hacerlo. Por lo menos hay que pelear con toda nuestra fuerza, luchar por no volver a fallar, ¿verdad que sí? Ese es el arrepentimiento. Ahora bien, ¿es necesario venir a un cura, a un sacerdote, a un pastor o algún ministro para que nos perdone de nuestros pecados? ¿Es necesario para que Dios nos perdone tener que ir a la Virgen María o a algún otro personaje o persona de la tierra para que nos ayude a recibir el perdón de Dios? Bien, pues vamos a ir a la luz de la palabra de Dios a ver lo que nos dice. Y dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador, es decir, alguien en medio, solo uno, entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, solo uno. ¿Quién es? Y dice, Cristo Jesús, hombre. Cristo Jesús, hombre. El único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, hombre. Así que solo por Jesucristo y solo mediante lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Así que no es necesario que vayamos a ningún hombre. No es necesario que vayas a ningún cura, a ningún sacerdote o ningún pastor o a alguien para pedir perdón a Dios. Esto es algo muy sencillo. Si yo daño a mi esposa con mis palabras o mis hechos, ¿a quién he de pedirle perdón? ¿A mi vecino? ¿Verdad que no? Tengo que ir a pedirle perdón a mi esposa. ¿Es necesario tener a alguien delante para que medie entre mi esposa y yo? No. Solo necesito ir a mi esposa. Que haya alguien delante o no, eso es otra cosa. Pero a quien tengo que pedirle perdón y con quien tengo que restaurar las cosas es con mi esposa en este caso. ¿Sí? Pues con Dios es igual. Jesucristo hombre, pero Jesucristo es Dios. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Así que nosotros para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, solo tenemos que ir a Dios por medio de lo que Jesucristo hizo, por medio de Él, por medio de Jesús. Así que ven con confianza delante de Él. No temas, incluso puedes decirme, es que mis pecados son muchos, he hecho muchas cosas. Bueno, Dios es amplio en perdonar, así que no tengas miedo. Solo ven con confianza. Pídele perdón al Señor con un corazón sincero y Él te va a perdonar. Recibe ese perdón de Dios y podrás vivir como si nunca antes hubieras pecado.
Porque Dios borra nuestras transgresiones, nuestros pecados y los manda al fondo del mar y es como si nunca lo hubiéramos hecho. Es increíble, ¿verdad? Dios olvida. ¿Cómo que olvida? ¿Acaso Dios no es todopoderoso y puede recordar todas las cosas? Sí, pero Dios lo aleja de tal forma el pecado que es como si nunca lo hubiéramos hecho. Ya para Dios no tiene validez lo que hicimos. Hemos sido santificados, justificados por Jesucristo y perdonados, así que podemos andar en novedad de vida como si nunca antes hubiéramos fallado. Así que recibe el perdón de Dios que está a tu alcance. Solo ven a Él. Pídele perdón con sinceridad. Un abrazo. Seguimos mañana con el tema del perdón.